en Estado Nacional. Se desinfla apoyo al presidente y su gobierno ante la pandemia. El gobierno y el presidente fracasó en hacer un equilibrio entre la salud y la economía. Desempleo es la principal preocupación de los costarricenses. Más de la mitad de las familias siente ya el impacto. Se percibe, al menos desde el punto de vista del equipo económico, una serie de desaciertos importantes. La economía interna, ¿verdad?, ha sufrido mucho. Además, pesimismo sobre el rumbo del país y situación económica se refleja en menor confianza en las decisiones del Ejecutivo. ¿Logrará recuperarla? El presidente no ha sido claro en los mensajes que usa alrededor del tema económico. Esto y más hoy en Estado Nacional. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional, la mañana de este domingo 23 de agosto. Muchas gracias por su compañía. Y bien, la semana que recién pasó, se dieron a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, una encuesta que hacen trimestralmente y que mide la opinión sociopolítica en el país. Y bien, entre otras cosas, uno de los principales hallazgos que publica esta encuesta, que fue publicada a mediados de la semana por el semanario Universidad, es que el apoyo que había tenido el presidente, ese impulso en la imagen que había tenido al inicio de la pandemia, se desinfló totalmente. Pero ese no es todo lo que se midió en esta encuesta. Para eso hemos invitado a unos panelistas, una serie de panelistas que procedo a presentarles en este momento para que veamos un poco el pulso sociopolítico de la población costarricense al día de hoy. Nuestro primer invitado es el señor Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, a qué escasos 4 meses de haber asumido el puesto. Buenos días, señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias Liliana por la invitación. Sabemos que han sido días complejos y que ha estado con la agenda muy llena, así que muchas gracias por acompañarnos. Al revés, muchas gracias a ustedes. También nos acompaña Karine Niño, que es diputada del Partido Liberación Nacional. Buenos días, Karine, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, doña Liliana. Buenos días, don Marcelo y don Pablo. Para mí un verdadero honor poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes, hablando de temas trascendentales para nuestro país. Vamos a tener mucho de qué conversar el día de hoy. También nos acompaña el diputado social cristiano Pablo Heriberto Abarca, que ha sido una voz muy crítica esta semana, don Pablo. Muchas gracias, Liliana. Un saludo a los costarricenses y a los amigos acá. Y bueno, para servirles, hay mucho que conversar, hay mucho que construir. Espero que le saquemos mucho provecho a esta conversación. También nos acompaña el día de hoy el abogado y politólogo y con una carrera política muy reconocida, don Constantino Urcullo, que nos va a acompañar y nos va a ayudar con un poco la lectura desde la perspectiva de un analista político. Buenos días, don Constantino, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Liliana, muchas gracias por la invitación y gracias a la teleaudiencia y saludos a los compañeros de panel, a doña Karina, mi amigo Marcelo y al diputado don Pablo Heriberto. Bueno, espero que tengamos una conversación muy provechosa y para entrar en materia de una vez, vamos a ver un recuento de los resultados de esta encuesta del CIEP, que como decíamos, lo que nos demuestra es que se desinfló totalmente el apoyo que había mostrado inicialmente la población al presidente de la República y a la gestión del gobierno durante la pandemia. Veamos. La confianza de los costarricenses en el presidente Carlos Alvarado se desplomó en los últimos meses. Así se deriva de la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, que entrevistó a 877 personas con teléfono celular entre los días 3 y 11 de agosto. Los resultados muestran cómo la forma en que los ticos evalúan la gestión del presidente volvió a los niveles en que estaba antes de la pandemia, anulando el efecto que había catapultado su imagen al inicio de la crisis sanitaria. Ahora, solo un 26% de la población tiene una percepción positiva. Las opiniones neutras subieron a 22%. Y el sentimiento negativo sobre su gestión lo expresan ahora un 50% de los encuestados. Un aumento radical si se toma en cuenta que en abril tan solo un 20% lo veía con negativismo. Ese crecimiento de apoyo al gobierno estaba centrado básicamente en los buenos resultados que se tuvo de la gestión de la primera ola pandémica, que no se pudo sostener en el tiempo, no solo porque la situación de salud no mejoró, sino que llevó o trajo consigo una serie de decisiones y de desaciertos en la comunicación. Para agosto, un 60% de los costarricenses asegura tener una opinión negativa sobre el rumbo del país,
contra tan solo un 18% que lo ve con optimismo. A esta altura del año, la percepción negativa sobre la situación económica nacional es mayoritaria, alcanzando un 82% de quienes la califican entre mala o muy mala. La economía interna, ¿verdad?, ha sufrido mucho porque, bueno, hay negocios cerrados, las familias tienen dificultades para atraer sus ingresos, muchas personas han perdido su empleo o se ha reducido su jornada. Entonces, la combinación, digamos, de esos factores hace que los shocks, un shock, digamos, sanitario como este, rápidamente, digamos, cambie las perspectivas y las percepciones de los ciudadanos. Del respaldo y apoyo al gobierno al que se había llegado al iniciar la pandemia no queda mucho. La confianza en las decisiones del Ejecutivo ha sufrido un claro desgaste. En abril, un 75% valoraba en forma positiva esas decisiones, un 18% se mantenía neutral y tan solo un 7% las veía con ojos negativos. La última medición de agosto muestra cómo ha caído el apoyo a esas decisiones, bajando a 46% el sentimiento positivo y elevando a un 27% las valoraciones negativas. Incluso el apoyo a las medidas sanitarias empieza a sufrir el escepticismo, aunque de una manera más leve. La calificación positiva a dichas medidas cayó de 94% en abril a un 69% en agosto. Las posiciones neutras aumentaron, así como la valoración negativa, que pasó de 4% a un 13%. Sin embargo, la pérdida de confianza es contundente en cuanto a las medidas económicas, pues el apoyo en abril era de un 71%, pero para agosto esa percepción sobre el manejo económico cayó a un 27%. Las posiciones neutras aumentaron en casi 20% y la percepción negativa subió de 20 a un 44%. El presidente no ha sido claro en los mensajes que usa alrededor del tema económico y la necesidad de llegar a acuerdos nacionales. Eso se expresa en ese deterioro del señor presidente en estos momentos. Las razones son claras. Un 54% de los encuestados a inicios de este mes asegura que alguien en su familia ha perdido el empleo, mientras que un 46% dijo no haberse visto afectado. Sin embargo, al consultárseles si alguien en su familia vio su jornada laboral y por ende su salario reducido, un 67% señaló que sí, contra tan solo un 32% que dice no haber sentido el impacto aún. Estas experiencias, sufridas en carne propia en más de la mitad de la población costarricense, explica por qué el desempleo pasó a ser el principal problema en el país, desplazando incluso al mismo coronavirus y poniendo en tercer lugar al costo de la vida y situación económica. La mala gestión del gobierno aparece ahora en el cuarto lugar de los problemas que más preocupan a los ticos y posicionando a la pobreza en quinto lugar, aunque en un porcentaje menor. Para algunos analistas, la caída en la percepción se debe a múltiples factores. Desde el punto de vista del equipo económico, una serie de desaciertos importantes, como por ejemplo el proyecto de reducción de jornadas salariales a las personeros de la institucionalidad pública, una serie de desaciertos en la comunicación y en la comunicación oportuna y certera de las medidas. No es un tema solo de comunicación, pasa para mí por una triada: presidente de la República, comunicación y el rol que debería tener más claro posiblemente el Ministerio de la Presidencia en una articulación de una comunicación con contenidos, que es un factor fundamental que no tiene en estos momentos el mensaje presidencial y algunas veces de algunos ministros. Bien, esos son parte de los resultados de esta encuesta y vamos a comenzar con la mirada del politólogo don Constantino Urcullo. ¿Qué pasó? ¿Se desinfló totalmente el globo? ¿Se desencantó la gente de esa primera buena impresión que había tenido al iniciar la pandemia? Bueno, yo pienso que no es solo un tema de impresión, que no se desinfló totalmente el globo. ¿En qué medida? Bueno, vea usted que disminuido, pero el apoyo a las medidas sanitarias se mantiene. El apoyo a las medidas económicas no se mantiene. ¿Por qué no se mantiene? Porque ha sido un gobierno que desde que empezó, por su debilidad parlamentaria y yo diría también por su ausencia de cuadros, tenía contradicciones internas fundamentales entre un equipo económico de corte, llamémoslo así, neoliberal y conservador, y la ideología tradicional del PAC. Eso por un lado.
En una segunda parte, Liliana, yo creo que ha habido errores políticos importantes que se han cometido. Básicamente yo creo que el presidente tendría que haber afirmado un poco más su autoridad como jefe del Estado, en el sentido de que no pasarle toda la responsabilidad a la comisión de situación que maneje el asunto. No, el jefe del Estado es él y a veces tiene que tomar decisiones y un poco se atrasa en la toma de esas decisiones. Y en tercer lugar, mire, esta es una pandemia que no la habíamos vivido en 100 años, en ningún lugar en el mundo. Es decir, era lógico que cuando se tomaran medidas que tuvieran efectos difíciles, 42 millones de desempleados en los Estados Unidos, para no citar las cifras europeas, pues la gente no iba a estar muy contenta. Inicialmente la gente evaluó muy bien las medidas, evaluó la rapidez con que se tomaron ante la primera ola. El doctor Salas dio muestras de una gran responsabilidad y conocimiento del asunto, pero bueno, cuando vemos las cifras que usted citaba, y con esto concluyo, de que la gente ha sido afectada en sus empleos y en sus familias, con que los sectores han sido afectados de diversa manera, no era de extrañar que se produciera esa erosión que estamos viviendo. Gracias, don Constantino. Señor ministro, varios analistas y politólogos han coincidido en que ha habido problemas de comunicación y temas de liderazgo. ¿Cómo toman ustedes estos resultados? En primer lugar, quisiera señalar, Liliana, que me parece que el problema de las opiniones críticas con relación al gobierno de Costa Rica no son una excepción del país. No hay en este momento un solo país del mundo donde los gobiernos estén bien calificados, ni uno solo, ni siquiera los países gobernados por populistas que demagógicamente se declaran aperturistas y que están haciendo un aspaviento alrededor de ese tema sin preocuparse por el problema sanitario específicamente y por el problema de protección de la salud y la vida de sus habitantes. Claro, pero hace 3 meses la imagen había sufrido, más bien se había beneficiado de una percepción muy positiva, y cosa que el gobierno aplaudió y agradeció en su momento. Y en 3 meses se desapareció ese efecto. Claro, porque la pandemia no cesa, porque estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos completamente nuevos. A veces se dice que hay que adaptarnos a la nueva normalidad que venga cuando termine la pandemia. Eso es un error. La nueva normalidad llegó ya. Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, a esta situación. Y por supuesto una caída, una duplicación del nivel de empleo tiene que deteriorar las buenas opiniones de cualquiera, claro, pero en Costa Rica y en el mundo. También hay que recordar que el problema de empleo se duplicó ahora con esta situación de la pandemia, pero en los años anteriores del gobierno solo había venido empeorando y empeorando. No, el problema del empleo se había venido mejorando con porcentajes poquitos, pero había venido cediendo el problema del desempleo en los últimos años. ¿En los últimos 2 años usted cree que estuvo mejorando el empleo? En los últimos 2 años mejoró un poquito el empleo, hasta la caída del año pasado, ¿verdad? Pero sí venía mejorando. Y veníamos recuperándonos de toda el lustro anterior, hasta llegar a un 12%, que es un nivel alto de desempleo y que estaba comenzando a ser combatido de manera más eficiente. Sin embargo, la pandemia duplicó eso, como lo duplicó en todos los países del mundo. Don Pablo Heriberto, comparte usted con el ministro que esta erosión que ha sufrido la imagen del presidente se deba solo a la agudización del tema de la pandemia, o se lo podemos atribuir a algo más, como dicen los analistas? Lo que pasa es que para el gobierno todo es ahora la pandemia. Todos estos problemas estaban antes de la pandemia y tenemos 2 años de estarlo señalando con mucha fuerza, proponiendo, incentivando propuestas de ley que agilizaran el tema. Pero la pregunta que uno se hace aquí, don Marcelo, y se la hago directamente: ¿quién lleva las reglas, las riendas de esto? ¿Es el ministro de Salud? ¿Es usted? ¿O es el presidente de la República? Porque parece que el presidente está absolutamente ausente de las decisiones. Y entonces claramente sí se refleja que no hay una percepción de que él está haciendo los equilibrios que se requieren. Yo también me pregunto, a lo interno ahí se hablan, porque por ejemplo la salida en falso de abrir las fronteras con un seguro
pagado solo o pagable solo para el INSS, es una locura, es una tontera. Es decir, yo no sé si alguien habló con el ministro de Turismo o con el ICT, porque eso a todas luces desde el punto de sentido común era ilógico. Es decir, yo creo que no se están hablando. También la salida de doña Dialá no ha sido explicada. ¿Cuál fue la diferencia? Sí, yo creo que hay como 3 o 4 bandos ahí en el gobierno y entonces a partir de esa, digamos, dificultad de consensuar posiciones a lo interno, pues se refleja no solo en las decisiones que se comunican o que se preparan para la conferencia de prensa, solo para lucirse ese día, y después en la consecuencia económica que se tiene. De manera que no estoy hablando de la Asamblea, solo estoy hablando por ahora del accionar que se ve que está absolutamente disperso. Yo le pregunto, ¿el presidente es quien lidera el gobierno o es el ministro Salas? Señor ministro. ¿Le contesto? Sí, claro, con mucho gusto. Me parece que es una falsa percepción que se ha generalizado en algunos sectores, precisamente porque el presidente no sale todos los días a hacer conferencia de prensa ni a dar él los datos, sino que los dan quienes tienen que hacerlo. Yo no me refiero a los datos. El manejo de la... Sí, quizás se refiere más a las decisiones. Sí, estoy diciendo, como el presidente no sale a dar los datos, alguna gente se confunde y cree que es que no está teniendo ninguna participación en la toma de decisiones. Hay un equipo, un comité de estrategia que se reúne diariamente bajo la presidencia, bajo la coordinación directa y personal del ministro de la presidencia, del presidente de la República, en el que participan los ministros que tienen que participar alrededor del tema específico que se tiene que tratar, más los ministros y jerarcas que participan en todos las sesiones de ese comité, donde se analizan los datos sanitarios, la evolución de los diversos indicadores, se analizan las medidas que hay que ir tomando, aflojando o restringiendo, se ve el análisis de la sala de situación y las proyecciones estadísticas que se hacen todos los días y se van acomodando las decisiones a esas necesidades. Sin embargo, Marcelo, recuerdo que en una comparecencia que tuvo la ministra Pilar Garrido en el Congreso, en algún momento alguien le preguntó que por qué el ministro de Hacienda no participaba en parte de esas reuniones, considerando que muchas de las decisiones sanitarias que se toman tienen un impacto, por ejemplo, en la recaudación tributaria. Y ella dijo que no sabía por qué él no estaba. No necesariamente tiene que participar el ministro de Hacienda, no necesariamente tiene que participar, no es usual que todos los días se tomen decisiones que tienen que ver con las repercusiones en la Hacienda Pública. Cuando se toman decisiones que tienen que ver con la Hacienda Pública, desde luego que el primer consultado es el ministro de Hacienda, pero participan los ministros que tienen que ver más con la evolución de la situación general sanitaria del país y de la situación económica. Participa la ministra de Planificación, por ejemplo, que es la coordinadora del equipo económico del gobierno, participa la ministra de Economía. Cuando ha habido que tocar temas sanitarios relativos a la actividad agrícola, como ocurrió en la zona norte del país, participa el ministro de Agricultura, desde luego, y participa naturalmente el presidente ejecutivo de la Caja y el gerente médico de la Caja permanentemente, participa desde luego permanentemente el ministro de Salud y el viceministro de Salud y otros responsables del Ministerio de Salud, y se intercambian todas las decisiones. Diputada Niño, ¿ustedes perciben esto con esta consistencia que menciona el señor ministro, o creen que este desgaste que ha tenido la imagen del presidente y el apoyo a las medidas va más allá de esta, digamos, consistencia que está en el discurso, pero no lo que la gente ve? Sí, qué bien que lo menciona de esa forma, porque justamente hay que tener claro que lo que estamos aquí es analizando una encuesta, y una encuesta de las más reconocidas, en donde la percepción que evidenciamos ahí sobre la percepción de la gente, y lo que está diciendo la gente hoy sobre la caída del presidente, de la percepción del presidente y del gobierno, es simplemente devolverse a antes de la pandemia, porque aquí nos estamos enfrascando que es un tema de que porque es la pandemia, ¿no? Pero devolvámonos a cómo estaban antes de la pandemia. Está exactamente lo que pasó es que volvió a la normalidad, pero de la percepción de la gente, la desconfianza que tiene la gente con este gobierno, y han tenido un momento de demostrar que tienen el famoso equipo exitoso que iba a gobernarnos, pero en un momento de crisis como la que estamos viviendo, y pudo haber sido cualquier otra, ha demostrado que definitivamente no tenía el equipo, se le han ido un montón de gente del gobierno, no hay claridad, dicen que
anuncian una cosa y mañana dan anuncios de anuncios, dicen hoy que hoy van a tomar una medida, mañana la cambian, los alcaldes salen molestos porque las medidas son incorrectas y al día siguiente la vuelven a cambiar. Entonces hay que ser realista, que lo que nos evidencia esa encuesta es que vuelve nuevamente a la percepción de la población en sus inicios. Porque lo que pasó en abril, a mi criterio, fue que la percepción que tuvo la gente es que la institucionalidad se puso en evidencia la importancia de la institucionalidad de Costa Rica. Ahí salió el Ministerio de Salud, ahí salió la Caja, ahí salió la UCR, ahí salió el TEC, ahí salió el ICE, y ahí nos demostró los costarricenses la importancia de la institucionalidad. El tema es que se estaban mojando con ropas ajenas, porque eso es parte de la responsabilidad que tienen las instituciones. Hoy veía un tuit del presidente de del perfil del presidente de la República haciendo ver sobre un acuerdo que tuvo el ICE para una reducción de un préstamo, y que entonces había una reducción de 15.000 millones con respecto al préstamo, a la deuda que tenía anterior con las otras condiciones. Y leo el tuit y digo, y esto es parte de la responsabilidad que tiene la institución, esto que tiene que ver con el presidente. Entonces aquí lo que hay es una falta de liderazgo. Y eso lo dijimos de Liberación Nacional, la diputada Hernández, y lo dije yo en el plenario hace año y 8 meses, que era necesario hacer una renegociación de los empréstitos y ver todo lo que nos ha llevado. Yo lo estoy diciendo pero más allá, porque fue lo que leí en el tuit. Entonces eso es para evidenciar que, que lo que la molestia a la población es que no hay confianza, y en el momento oportuno que se le ha dado la oportunidad para que emita un plan integral, que haga un plan donde siente a todas las personas, a todos los sectores a negociar, a conversar, no lo utilizaron, y pasaron 6 meses de soberbia, de no llamar a esas reuniones a gente que ha estado pendiente y que ha ofrecido soluciones. Señor ministro, ¿ustedes reconocen que ha habido un problema de comunicación y que ha habido soberbia de parte del gobierno? El gobierno no es una persona como para que pueda tener un sentimiento como la soberbia. El gobierno ha estado en una permanente actividad de vinculación, de comunicación, de diálogo con las fracciones legislativas, de manera muy abierta. Antes de que yo llegara al Ministerio de la Presidencia, incluso un diputado era el ministro de la Presidencia y estaba muy cerca de las fracciones legislativas. Pero a usted se le ha criticado, por ejemplo, que no tiene gran cercanía con el Congreso, que se reúne simplemente con los jefes de fracción. Esa ha sido una crítica, y creo que en algún momento usted dijo, bueno, no soy el diputado 58, y que eso también generó un poco de... La institucionalidad legislativa implica que se trabaje con los jefes de fracción, sin que eso omita el esfuerzo por también tomar contacto con otros diputados. ¿Usted cataloga su conexión o su interacción con el Congreso en este momento como buena? Muy satisfactoria, nos está dando resultados muy buenos, está permitiéndonos retroalimentarnos de manera sistemática sobre las posiciones del Congreso. Sí, yo creo que no, y eso se refleja en que esta semana ha costado muchísimo, en estas semanas ha costado muchísimo avanzar con la agenda, no se priorizó esa agenda en función de una ruta. Hemos sido muy críticos, hemos pedido cuentas, no está usted, ministro, en la Asamblea Legislativa ni el equipo económico dando respuestas de los que algunos diputados cuestionamos sobre el manejo de los recursos. Ha habido muchísima impericia en el manejo de las convocatorias y de cómo se prioriza esa convocatoria, y creo que al final ministro Prieto, yo creo que no es un tema de jefes de fracción. Sí, esta coyuntura no es de jefaturas. Hay 57 diputados, hay 47 sobre todo, que tienen agendas que le prometieron al país distintas a las del gobierno. Y eso hay que entenderlo con humildad y hay que entenderlo con, digamos, algún nivel de sensatez. Los reclamos de esta semana han sido contundentes en que no hay participación de algunos diputados, que no hay comunicación con algunos diputados. Y eso es una realidad, eso no lo podemos ocultar. Ahí está en las grabaciones y está en la realidad y está en que a hoy no se ha podido aprobar el empréstito, y también existen dudas. Yo le voy a decir, yo lo dije en el plenario esta semana y se lo reitero aquí, si no hay un compromiso de una agenda para enfrentar el tema, para ordenar la casa, yo no voy a votar el empréstito. Y me puede usted aquí acusar de irresponsable y todo lo que usted quiera, pero es necesario un acuerdo nacional y es de responsabilidad de ustedes. Yo sé que ustedes tienen un borrador, yo lo sé,
pero ustedes no lo han querido liberar. O si no es cierto, entonces dígamelo. No, el gobierno no tiene ningún borrador, el gobierno tiene un plan en limpio de reactivación económica que fue expuesto por la ministra de Planificación en la Asamblea Legislativa, en conferencias de prensa y en todos los lugares del mundo. Que no termina de convencer. Antes de ir a la pausa, bueno, eso es otra cosa. Quiero retomar la conversación con don Constantino como politólogo. Existe, don Constantino, una desconexión entre lo que el gobierno piensa que está haciendo bien y la percepción que tienen, que veíamos otros analistas decían, en un problema de comunicación. Bueno, yo pienso que no es un problema de comunicación. Hay una dimensión que es de comunicación, pero yo pienso que el problema es un problema estructural. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, mire, tenemos un Estado donde venimos padeciendo el derrumbe del sistema de partidos. El multipartidismo es un fenómeno de centrífugo, de fuerzas centrífugas en la política costarricense. Es difícil entenderse con tantos actores. Por otra parte, eso es un país que se ha movilizado socialmente y hay otra serie de actores, lo hemos visto en las últimas semanas, los alcaldes amenazaban con rebelarse, las cámaras ejercieron presión sobre el gobierno, tanto que el presidente dijo que a él no lo presionaran. Entonces, y además un tema de fondo que ya es mundial. Esta crisis, por más que hubieran crisis previas y problemas previos, algunos derivados del gobierno de Luis Guillermo Solís, o el hueco fiscal, por ejemplo, otros derivados de los errores de la clase política a lo largo de muchos años, es una crisis global, hasta geopolítica, de la economía global que se va a desglobalizar y nosotros estamos inmersos en ello. Pretender que hechitos pequeños, como que el tal ministro me vio con malos ojos o tal diputado me dijo una cosa tremenda, lo que revela es que no hay visión en muchos de los actores políticos para situarse y decir una cosa muy clara, que con esto termino. Estamos ante una crisis que su origen es sanitario, es un problema de salud público que tiene efectos económicos y efectos sociales. Esos efectos lesionan la imagen del presidente y es lo que lo tiene en estos momentos. Se puede discutir si manejó bien o no manejó bien esos efectos y cómo lo sigue manejando, pero el problema es que se trata de una crisis estructural del sistema político nuestro por un lado y de una crisis sanitaria global que impacta a nuestra economía de manera profunda. Turismo, La Asociación de Líneas Aéreas Mundial dice que hasta el 2024 se va a reactivar la cosa. El ministro Segura viene moderadamente tratando de restablecer las cosas, pero hay que decirlo claro, el turismo no va a volver a los 3.000 millones a los 3 millones de turistas ni a los 3.500 o 3.200 millones de dólares en divisas. Eso vamos a sufrir. Y hay que decirlo claro. Yo siempre recuerdo, le digo a mis alumnos, las frases de Churchill frente a la guerra. Es sudor y lágrimas y sufrimiento. Eso es lo que nos espera. Aminorarlo, alivianarlo, eso es lo que debería hacer el gobierno y lo que deberíamos entender todos. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa y al regresar vamos a conversar un poco de lo que se ha dicho es carencias en el rol del ministro de la Presidencia, pero también qué están diciendo los costarricenses de las otras instituciones, partidos políticos, Asamblea Legislativa. Ya volvemos. Les recordamos escribirnos a nuestro correo l.carranza@teletica.com. Denos sus sugerencias, comentarios, críticas. Estamos abiertos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hoy analizando los resultados de esta encuesta que demuestra que el apoyo a la gestión del gobierno y del presidente de la República se vinieron en picada en la última medición. Para continuar vamos a ver las reacciones que nos dieron el diputado Jonathan Prendas sobre lo que él considera ha sido el rol del ministro de la Presidencia y cómo esto ha complicado un poquito más el tema de percepción del gobierno. Veamos.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, no solo se ha equivocado profundamente al decir que las calificadoras de crédito no le dan de comer al costarricense, sino que también se equivoca cuando dice que el sector privado no colabora y no asiste en el financiamiento de los salarios del sector público al pagar sus impuestos, sino que también se contradice profundamente al presentarse como un interlocutor del gobierno con la Asamblea Legislativa y acto seguido lo que hace es ausentarse al 100%, porque no conversa, no habla, no tiende puentes, no negocia, no hace su trabajo. Marcelo Prieto es un fiel reflejo de la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que señala que el gobierno está muy mal. Ese ministro está muy mal y no está haciendo su trabajo, no está haciendo ese facilitador que tanto se necesita para llegar a acuerdos. Definitivamente, Marcelo Prieto no comunica, no negocia y no genera esa empatía que es tan necesaria en tiempos de crisis. Bien, era la opinión personal del diputado Jonathan Prendas, pero veíamos en la nota al inicio del programa también que algunos analistas como Carlos Carranza cuestionaba el rol del ministro de la Presidencia y tal vez no solo el del último ministro, sino consistentemente los 3 ministros que han existido. ¿Qué opina usted, don Marcelo, de esto que planteaba Jonathan? Me parece que Carlos tiene un error de fondo ahí, porque el responsable de la comunicación del gobierno no es el ministro de la Presidencia, sino que es el ministro de Comunicación. Hay un ministro especializado en eso. Pero yo respeto la opinión de don Jonathan Prendas. Don Jonathan Prendas seguirá diciendo eso, haga yo lo que haga. No importa lo que yo haga, él seguirá diciendo eso. No importa lo que haga el presidente de la República, él seguirá pidiéndole la renuncia cada vez que le ponen un micrófono enfrente. Señor ministro, no doy opinión. Cuando uno hace una autoevaluación de la gestión de uno, digamos, de su desempeño, ¿cuál diría usted que son sus principales aciertos y sus principales áreas de mejora con todas estas críticas que ha tenido de diferentes sectores? El esfuerzo que ha hecho el Ministerio de la Presidencia, además de las otras responsabilidades que tienen que ver con la atención de conflictos y la búsqueda del diálogo social en otras direcciones, ha sido un esfuerzo que se ha concentrado en la Asamblea Legislativa. Desde el principio de mi gestión, en la primera semana visité a todas las fracciones legislativas, a todos los grupos de diputados. Se me quedó perdido el diputado Otto Vargas, a quien lo visité después, y la diputada Zoila Bolio. Pero esa fue una primera visita. La primera Después semana, de eso... y seguí manteniendo el contacto con todos. Con don Pablo Heriberto nos hemos reunido, hasta con el presidente de la República, con doña Karine, con el jefe de fracción de Liberación, con todos los jefes de fracción. Hemos conversado, planteado. Esta agenda se diseñó en un esfuerzo conjunto con jefes de fracción. Todos los jefes de fracción, don Jonathan Prendas no es jefe de fracción, todos los jefes de fracción participaron para realizar o acomodar esta agenda para tratar de que fuera lo más fluida posible. Pero a veces hay factores que son incontrolables y que dependen del propio esfuerzo de la Asamblea Legislativa. El proyecto de crédito con el Fondo Monetario Internacional, que en este momento está discutiéndose en la Asamblea Legislativa. En forma muy tortuosa, ¿verdad? Y que estamos tratando de que se apruebe cuanto antes. Fue presentado a la Asamblea Legislativa el 4 de abril. Ya va a cumplir abril, mayo, junio, julio, agosto, ya cumplí 5 meses. Desde el 4 de abril fue presentado. Y estamos haciendo los últimos esfuerzos para ver si logramos despejar los últimos momentos para ver si se puede votar. Porque es un proyecto que le conviene al país. Esto no es un problema del gobierno. Karine, es cambiar deuda mala por deuda buena. ¿Ha sido eficiente el gobierno en convencerlos y en impulsar cosas críticas como este préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Yo les soy franca. Honestamente es lamentable escuchar que siempre tiren la responsabilidad a la Asamblea Legislativa, porque incluso en este periodo extraordinario, don Marcelo, y no me deja mentir, mis discusiones desde asertivas con él y con diferentes miembros del gobierno y de la fracción oficialista, que tuvieron la oportunidad de limpiar la agenda y dejar solo ese proyecto. Y justamente pusieron proyectos para seguir discutiendo en la Asamblea Legislativa, que no le dio la celeridad del caso respectivo, que incluso yo misma cedí ante la investidura que tiene la Presidencia de la República de poder postergar, poner en votación el proyecto de la Cruz Roja, que también es súper necesario para la población. Es un proyecto meramente social
y para poder acrecentar, para poder abonar a esta agilidad con la que deberíamos de manejar los proyectos. Entonces no es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, es una responsabilidad del gobierno y gestión del gobierno. Pablo, ¿usted coincide con eso? No, yo lo que creo es, don Marcelo, creo que aquí hay un tema que debemos entendernos. Hay algunas exigencias o peticiones, dudas que son, me parece, válidas de diferentes actores. Yo le he manifestado a usted y al presidente de la República de forma directa que es necesario esa agenda que he estado insistiendo. Hay también proyectos de ley que les resuelven la vida a los costarricenses, por ejemplo, facilitar la factura a crédito en el IVA, que no existe hoy. La generación distribuida, hay discusiones que podríamos priorizar que no se están priorizando, porque lo que creo es que hay un esfuerzo del mínimo para conseguir los 38 y no importa el resto. Insisto, no es, como dice don Constantino, que no me inviten a una reunión a uno o al otro, ni estoy defendiendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que el nivel de diálogo debe ser general. Y si don Jonathan y don Eric y don Pablo o doña Zoila no es jefe de fracción, es igual diputado y es igual un voto ahí. En esta situación es necesario que se tenga más humildad para hacer una interlocución mucho más fluida en términos de la necesidad, pero se me quedaba algo del segmento anterior. Entonces, don Marcelo, el presidente estuvo de acuerdo con que el seguro fuera exclusivo del INSS y a ese precio. Y también el presidente estuvo de acuerdo en que la reservación de un hotel no fuera necesario y que había que adicionar el permiso de funcionamiento de salud a la reservación. Don Pablo, con todo respeto, perdóneme, el presidente de la República es el jefe del Estado y el que da las orientaciones estratégicas de las grandes medidas. ¿Pero por qué no se ha corregido? El presidente de la República no va a determinar en una reunión de la Comisión Estratégica si la factura tiene que tener el timbrado por aquí o tiene que estar así o tiene que estar en esa otra forma. No, ya sabemos que hay problemas con el tema del IVA, pero ese no es el tema. Esas son cuestiones administrativas. Claro, don Marcelo, pero el tema es que a la gente hoy le está afectando eso y no se corrige. No puede ser que usted le anuncie al país una excepción y resulta que la excepción no funciona. Entonces, es mejor que no digan que no y se mantiene cerrado y entonces todo el mundo se acomoda. Pero el problema es la inconstancia. Yo lo que estoy diciendo es, sí, yo entiendo que el presidente no tiene por qué meterse en esto, pero si se ve y se nota que hay un problema, no, es que tiene que meterse porque hay afectación. Hoy la gente le están bajando la placa y le están quitando la licencia prácticamente porque no hay claridad y no hay una línea directa en cómo se aplica una excepción y cómo no. ¿Qué pasa con estas situaciones específicas que son las que al repetirse terminan generando esta percepción en la opinión pública? Bueno, no le puedo dar una opinión sobre este punto específico porque no conozco el detalle de lo que está planteando don Pablo, de lo que ha ocurrido o del caso que ha ocurrido. Lo que quiero decirles es que los ministros de gobierno son los responsables de manejar, en el caso del poder del tránsito, los ministros responsables de las actividades del tránsito. Y las disposiciones son dadas por cada uno de los ministerios. El presidente de la República no sustituye, don Pablo, a ningún ministro. El presidente de la República coordina las acciones generales de manera estratégica. Pero entonces avala eso. Entonces ustedes avalan que haya esa distorsión y que... No, de ninguna manera. Entonces hay que corregirlo, le toca al presidente. Lo que tiene que corregirse, tiene que corregir, claro que sí. Bueno, Marcelo, y en el tema económico, que quizá usted dice que el presidente es el líder y el que está, digamos, definiendo cuál es el rumbo. En el tema económico sigue existiendo la percepción de muchos sectores de que no hay una ruta clara y lo vemos, más del 82% de la población sigue pensando que el tema económico es, que la situación económica está mal. ¿Ha fallado el presidente en ese liderazgo en el tema económico? No lo creo tampoco. ¿Usted considera que ha sido buena la actuación? La ruta ha sido completamente clara, tanto en el tema económico general, es decir, con todo lo que corresponde a reactivación económica. Pero entonces, ¿por qué cree usted que todos los sectores consistentemente siguen diciendo que no hay una ruta clara? Perdón, Liliana, le voy a terminar la respuesta. No solamente en lo que corresponde a la reactivación económica, propiamente dicha, es decir, a las medidas para que la economía vaya nuevamente rejuveneciéndose, fortaleciéndose y desarrollándose, sino también en materia sendaria. No solamente con el ministro Elian Villegas, con el anterior ministro, don Rodrigo Chávez, se hizo un planteamiento a la Asamblea Legislativa y al país sobre cuál era la ruta para conjugar el impacto sendario de la pandemia. Está perfectamente clara. Sí, una ruta de endeudamiento.
pero ¿y la reactivación? De sustitución. No, un momentito, la reactivación es un problema distinto del de hacendario. Sí, Marcelo, son problemas diferentes. Pero no enredemos a la gente. No enredemos. Hay una aprobación presupuestaria que requiere un contenido económico. Ustedes lo que están proponiendo, claro, lo que está proponiendo el gobierno es ir a pedir prestado para rellenar los huecos que tiene la caída de los ingresos, tanto de la pandemia como porque obviamente los negocios cerrados no pueden pagar impuestos. No, señor y eso es lo que diputado. creo que hay que entender. No, señor diputado. Hay por supuesto que varió el porcentaje. No, señor diputado, está usted equivocado. El gobierno no está pidiendo recursos para ir a endeudarse para cubrir el déficit. El gobierno está pidiendo recursos para sustituir la deuda que ya la Asamblea Legislativa le autorizó en la aprobación del presupuesto, que es deuda interna, y que aumentó, que es deuda interna, por deuda externa, mejor para el país. Pero aumentó. Es importante hacer esa corrección. Claro, pero aumentó o no aumentó. Me parece que usted estaba jugando con las palabras. No, señor, ¿aumentó o no aumentó? ¿Qué aumentó? La autorización de endeudamiento. Está sustituyendo una deuda a la otra. No, señor, aumentó casi un 12%. Y está rebajando. Porque además, lo que está claro aquí es que el primer proyecto que envía el gobierno a la Asamblea Legislativa es una moratoria, es decir, no voy a recoger dinero, eso tiene alguna lógica, pero tiene una lógica temporal. Y entonces ahora lo que está de reto es cómo ustedes pretenden que la gente pague impuestos con los negocios cerrados. Esa es la pregunta. Lo que tenemos que resolver aquí es ese equilibrio, Marcelo. Y yo no me voy a poner aquí a discutir en temas económicos, porque eso es un tema técnico que realmente no es el tema. El tema aquí es cómo le pedimos a la gente que cumpla con sus responsabilidades del Estado y de la familia con los negocios cerrados. Termino nada más diciendo que también en materia fiscal y hacendaria hay una ruta del gobierno muy clara, que no es precisamente la que señala don Pablo, sino que hay un sesgo ahí distinto. ¿Cuál es? La ruta es sustituir deuda interna cara por deuda externa de mejores condiciones que permita generar un ahorro adicional. Pero eso no alcanza. Pero eso no puede ser toda o ese es todo el planteamiento de la ruta. La disminución de ingresos fiscales ya está determinada y fue certificada por la Contraloría General de la República y había sido también planteada por el gobierno. 1 millón Claro, Marcelo, pero ahí es donde colones no va a entrar. Muchos sectores dicen, pues, se cayeron los recursos, pero ¿cuáles son las propuestas o iniciativas fuertes que está haciendo el gobierno para reducción de gasto? Y entonces se habla, enviaron el proyecto de ley de reducción de jornadas del sector público, que como iba planteado, han dicho, llevaba demasiados errores casi para no ser aprobado. Que los corrijan. Que se corrijan los errores. El gobierno mandó lo que creía que tenía que mandar. Pero Marcelo, eso es una irresponsabilidad. Perdón, don Pablo. Irresponsabilidad es señalar errores y no corregirlos. Bueno, pero por supuesto, haga el trabajo bien. La percepción es que lo mandan así para que se quede pegado con los errores. Bueno, justamente eso que están diciendo y escuchándolos a ustedes, definitivamente creo que la política ha cambiado, pero que este tipo de espectáculos no es lo que debemos de estar viendo los costarricenses. Necesitamos soluciones y no estarse justificando constantemente. Sí es cierto, Marcelo, que no se reunieron los sectores. Por algo el presidente dijo recientemente, después de casi 6 meses, queremos escuchar propuestas. ¿Cuándo van a escuchar propuestas? Ya la gente no necesita que los escuchen, lo que necesita son soluciones, y que esta puede ser soluciones a sus situaciones. Esta es la solución A, la solución B, la solución C, y con respecto al tema de que mandan los proyectos y ahí los resuelvan, esto evidencia nuevamente lo que en off muchas veces ministros han dicho o funcionarios públicos han dicho: manden el proyecto a la Asamblea, ellos vean a ver cómo lo resuelven. Y perdónenme, pero la Asamblea Legislativa, eso es importante porque tiene mucho que ver la mala percepción que se tiene de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa no tiene, y usted lo sabe, las herramientas ni el mandato para gobernar. Nosotros cuando realizamos proyectos de ley, nosotros los realizamos en virtud de la información que tenemos generalizada, pero quien tiene los insumos para marcar la línea y la ruta de cómo debería de manejarse el gobierno, el país es el gobierno. Y el presidente de la República en su campaña política dijo que tenía el equipo más preparado. ¿Y cuántos de ellos se han ido? Ha habido una gran Entonces, el gobierno es unitario, el gobierno no es separado, y además muchos ministros pero yo siento que además en los últimos 2 gobiernos. Ese es el reflejo, Marcelo, creo, de las diferencias que se tienen en el gabinete. Le pongo otro ejemplo muy puntual en el tema del seguro de depósito que tenía
usted al ministro de Hacienda, en aquel momento presidente del INSS, teniendo una posición en una discusión absolutamente para entrar a la OCDE y otras posiciones en el gobierno y en la misma fracción. Es decir, yo lo que creo, y lo digo con todo el respeto, es que en este modo pandemia en el que se metieron, solo están preocupados por la conferencia de prensa de la 1:15 y todo el mundo corre para ver qué dicen ahí. O sea, no hay una planificación, no hay un acuerdo. Y lo que yo le pido a ustedes es que hagamos un acuerdo de esa agenda para tener todos claro por dónde vamos a caminar. Yo hubiera entendido perfectamente que desconvoquen todos los proyectos de ley, aunque hayan sido acordados por los jefes de fracción, para discutir ampliamente el préstamo, pero no me pueden decir ahora que hay diputados que lo bloquean porque simplemente no se quitan del uso de la palabra. No, claro que hay que discutirlo y el debate tiene que durar lo que tenga que durar. Claro. Pero esa es la priorización que hay que tener. Sí, sí. Claro, yo no discuto eso. El debate tiene que durar lo que tiene que durar. Estamos ya casi llegando al final del programa, pero no quería irme sin uno de los temas que les habíamos dicho antes del corte que se midió en esta encuesta también, y es cómo perciben los costarricenses o cómo califican a las instituciones. Evidentemente, como era de esperarse, por un momento crítico para la salud de los costarricenses, las entidades mejor calificadas fueron la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades públicas. Pero los peor calificados y que están en el fondo de las calificaciones con un 5 son el gobierno, la Asamblea Legislativa y los sindicatos. Don Constantino, ahí hay una factura que le están pasando los costarricenses. Mire, de nuevo volvemos, es un problema mundial, la desconfianza en la política, la desconfianza en los políticos. Y los políticos se empeñan en alimentar eso todos los días con el recurso a la bronca, a la pelea, a la contradicción y no a buscar el consenso. Tal vez quien mejor ha definido esto recientemente fue la Iglesia Católica ante la propuesta del gobierno de proponer escuchar y dialogar, y los obispos salen diciendo, pero es que el diálogo tiene que ser algo más que llenar un formulario, que fue lo que dijo doña Silvia Lara en una de las conferencias de la 1:15. Y es que el problema está ahí. Nunca va a haber un gran acuerdo nacional. Eso es un mito que han metido algunos interesados o creyenceros en que es posible la unanimidad. No va a haber unanimidad, va a haber que construir no un acuerdo, sino varios acuerdos. Y doña Karine decía algo muy importante al inicio. ¿Por qué se legitiman las instituciones al inicio? Porque, ¿qué es lo que pasa? Ocurre un hecho inédito, lo que se llama un cisne negro, que surge de la nada. Y entonces, ante esa desprotección, la gente busca la protección en el Estado. Y nosotros veníamos, toda la clase política, y no hay ninguno que esté fuera de eso, veníamos en una pelea fiscalista en el 2018 y parte del 2019. ¿Qué significa la pandemia? La pandemia significa que la preocupación por cortar el déficit desaparece en cierto sentido. ¿Por qué? Porque ahora lo que hay que hacer es gastar, y todo el mundo está gastando ¿en qué? En proteger. En el mismo Donald Trump, conservador, llega y logra un acuerdo con los demócratas por $2 trillones para hacerle llegar un cheque de $600 todas las semanas a los norteamericanos. Entonces, lo que hubo fue un cambio radical del asunto, y la clase política siguió pegada en 2018, en 2019 y algunos yendo todavía más atrás. Esto requiere pensar de nuevo la situación política y económica del país, porque lo que se requiere ahora es gastar. Endeudamiento, no va a haber más que eso. Si yo me enfermo y me da un cáncer tremendo y tengo que irme fuera del país, pues de ahí vendo el carro, vendo los muebles y veré después qué es lo que pasa. El país no lo puede hacer así. El país no lo puede hacer así. Tiene que ir con cuidado. Pero hay una redefinición del rol del Estado. El Estado tiene que pasar de ser el preocupado por la cuestión fiscalista a no dejar esa preocupación de lado, pero entender que vamos a tener que gastar y que el Estado y sus instituciones, bien evaluadas al inicio, tienen un papel muy importante que jugar. Que es parte de esa discusión. Pablo,
¿Qué parte de la responsabilidad toman ustedes, y se lo voy a preguntar a Karine también, de esa pésima nota que les están dando los costarricenses? La Asamblea Legislativa y los partidos políticos junto al gobierno y los sindicatos son lo peor calificado en la percepción de los costarricenses. Bueno, este es un oficio bastante duro en ese aspecto, siempre ha sido así. Pero yo le voy a poner en un ejemplo muy concreto. Nosotros cuando estábamos hablando del tema fiscal que señala Constantino, hubo un acuerdo para también no solo introducir una nueva modalidad fiscal, es decir, ponerle impuestos a los costarricenses, sino que había un compromiso de recorte del gasto y de reforma del Estado y también de empleo público. Es decir, eso fue un acuerdo que se tuvo ahí, que tuvo la clase política. Bueno, solo hemos concretado impuestos, lo demás no. Claro, entonces claramente sí, por supuesto que sí, tengo que aceptar que hemos fracasado en concretar lo que acordamos en el tema fiscal. Pero el equilibrio que hay que tener ahora es ese precisamente que señala Constantino, que es ya las finanzas del Estado, que hay que recordar que las produce el sector productivo, ¿verdad? No en préstitos, ¿verdad? De ahí tiene que estar en un cronograma claro para que se pueda producir ese dinero, y para eso se necesita incentivo. Claro, han fracasado, Karine. Yo no considero que hemos fracasado. Pero tienen una calificación de 5 en la percepción de la gente. Y hay que tomarlo en consideración. Por supuesto que nos baja nuevamente la calificación, pero recordemos que en abril nuevamente todos nos arrollamos las mangas. La misma asamblea hizo un montón de mesas de trabajo, hizo proyectos para poder ayudar a salir o afrontar la situación en su momento. Yo recuerdo que yo lideré la mesa del Fondo de Capitalización Laboral, de los pocos proyectos que salieron de... Sí, pero ahora la calificación es 5. Pero Liliana, entonces muchas de esas mesas de trabajo al final no salieron los proyectos. Entonces, lamentablemente, porque algunos compañeros o porque al final nos meten a todos en la misma olla, entiendo claramente que nos dan una calificación total. Pero ¿qué deberían hacer para cambiar esa calificación? Nosotros mismos somos los responsables de devolverle la dignidad a la función pública, devolverle la dignidad al diputado, y eso repercute directamente entre nosotros. No podemos estar continuamente en un circo. Marcelo, esto es un trabajo de enfoque de todos, y buscar consensos es necesario. Yo sí estoy de acuerdo en lo que ustedes mencionaban, que no siempre vamos a conseguir el 100% de los consensos, pero por lo menos hay que buscar la mayoría de los consensos. Y el arte de la Asamblea Legislativa es eso, es buscar consensos. Yo personalmente sí le puedo decir que sí he podido, que se traduzcan en acuerdos. Y nosotros hemos presentado proyectos aislados, es cierto, son aislados porque al final no tenemos una ruta clara. No nos hemos sentado a ver cuál es la línea de trabajo, pero hemos presentado proyectos aislados que han ayudado a caminar en este gobierno, y yo no me siento, al menos desde mi perspectiva personal, que haya fracasado. Pero sí, por supuesto, el país necesita más y nosotros necesitamos dar mucho más y lograr mayores consensos. Don Marcelo, para usted, ¿qué significa, qué representa el hecho de que tengan la misma calificación, un 5, dicen los costarricenses? Es la calificación, un poquito más, poquito menos, de gobierno, asamblea, sindicatos y partidos políticos. Significa que no hemos evolucionado a las nuevas condiciones políticas que señalaba Constantino Urkullu. Los países de América Latina tienen un problema, las viejas democracias presidencialistas de América Latina tienen un problema particular que no es compartido por las democracias europeas, por ejemplo. En América Latina, los jefes de Estado, los presidentes, los jefes del gobierno no tienen la posibilidad de resolver una crisis, un conflicto de poderes, un conflicto de gobernabilidad por los instrumentos que existen en Europa, por ejemplo, donde sencillamente se llama a una nueva elección parlamentaria para que se conforme una nueva mayoría en el órgano parlamentario. En los países latinoamericanos eso no ocurre y tiene que gobernarse con el fraccionamiento o la composición política que se tenga en un determinado momento y en una determinada coyuntura. Le aseguro, Liliana, que trabajar con una Asamblea Legislativa, a pesar de la buena voluntad de diputados como Karine Niño, como Pablo Abarca, que son constructivos, pero trabajar con una Asamblea Legislativa en la que no hay una fracción que tenga mayoría, en la que no hay una corriente dominante, es difícil para la Asamblea Legislativa ponerse de acuerdo entre ellos, y es difícil también ponerse de acuerdo con el Poder Ejecutivo, pero se han hecho esfuerzos y se ha avanzado mucho. Yo estoy satisfecho del camino que vamos llevando. Ya para ir cerrando, porque nos ganó el tiempo el día de hoy, don Marcelo,
Considerando que probablemente la situación económica se va a poner aún más complicada y que dentro de esta negociación con el Fondo Monetario Internacional se van a tener que tomar medidas que van a afectar a muchísimos sectores, es posible que la imagen y la percepción del gobierno y del presidente vaya a empeorar. ¿Qué están pensando ustedes para mitigar eso? ¿Creen ustedes que hay un problema de comunicación del gobierno? El gobierno de la República está concentrado en el manejo de dos elementos fundamentales. En primer lugar, la pandemia sanitaria. En primer lugar, el problema sanitario y la protección de la vida y de la salud de los costarricenses. Y de manera paralela, el problema del impacto económico de la pandemia. Pero tiene que entenderse una cosa, tiene que entenderse muy claramente, y es que no va a volverse a la normalidad económica mientras todavía haya pandemia, mientras todavía haya problemas sanitarios. La CEPAL, esto no lo estoy inventando yo, la CEPAL tiene una frase que le estaba buscando ahora, la había anotado, y la estaba buscando y la encontré, en una nota que tengo aquí. La CEPAL lo dice en su último informe, el del mes pasado, de manera contundente, lo cual, y no debe entenderse esto como que no hay que hacer nada en el área económico. Se está haciendo y debe hacerse más, pero dice la CEPAL, no hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada. Esto es una verdad como un templo. Mientras no se logre domar la crisis sanitaria, la apertura tiene que ser muy cuidadosa y tiene que ser muy equilibrada, como la ha venido haciendo. A pesar del costo económico y social. A pesar del costo económico. Vea usted ¿está dispuesto el gobierno cómo se mitiga? Vea usted que... don Marcelo, entonces esa es la posición del gobierno. ¿Van a asumir ese costo económico y social? El que sea. No, de ninguna manera. El gobierno, dije al principio, está trabajando en las dos líneas y ha lanzado una línea de reactivación económica muy clara y muy firme, que implica inversión extranjera, que implica nuevos créditos, que implica un fondo de avales, que implica apoyo a los pymes. ¿Inversión extranjera con qué? ¿Con lo de renta mundial? ¿El gobierno apoya ese proyecto? Perdón, dije inversión extranjera. Sí, es que no entendí porque... Inversión extranjera directa, inversión en infraestructura, recursos externos para inversión en infraestructura. Me enredé con inversión extranjera. Por supuesto que hay que atraer más inversión extranjera directa y ya todo el programa relativo a la inversión en zonas francas nos da un camino. Don Marcelo, pero el 69%, Liliana, el 69% de los costarricenses en esta encuesta favorece las medidas sanitarias del gobierno. Claro, pero se cayó de 97. En abril era 97% y ahora 67%. Ha mermado la confianza que había en esas medidas sanitarias. En abril estaban comenzando. Yo sí quiero intervenir, porque si bien es cierto, esos... En 30 segundos, Karine, porque estamos cerrando ya. Si bien es cierto, la misma población, la misma encuesta está diciendo que acepta las medidas, pero por otro lado hay un 13% donde dice que no está de acuerdo con los cierres comerciales. Claro. Entonces, y si usted suma entonces el descontento de la gente con desempleo versus el costo de vida y suma ambos, da un 47% de descontento de la población. Entonces es importante tomar en consideración versus el otro punto que sería la preocupación que es coronavirus. Ahí es importante ver que la gente está muy preocupada porque sí respeta las medidas, pero necesita llevar el sustento a su casa. Quiero cerrar nada más, don Marcelo, con esa pregunta que no me contestó antes. ¿Tiene un problema de comunicación? ¿El gobierno lo va a mejorar? ¿Lo está identificando? ¿Va a cambiar algo ahí? Yo no lo siento así. Yo siento que hay un cierto autismo en algunos sectores del país. Pero bueno, sin duda hay que mejorar en todo y hay que hacer un esfuerzo por comunicar mejor lo que se está haciendo y lo que se está pensando. Pero yo coincido con Constantino. El problema no es un problema de comunicación. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, una hora que se hizo muy cortita. Espero que pronto podamos tener una segunda sesión de esta mesa de conversación. Agradecerles a todos ustedes en casa por acompañarnos. Muchas gracias, don Constantino, señor ministro, señores diputados, por su aporte el día de hoy. Nos vemos la próxima semana, domingo a las 10 de la mañana aquí en Estado Nacional. Con estos dos interlocutores. Así es. Por favor. Está bien, nos sentamos en la misma mesa y con don Constantino también.